Shalom, bienvenidos a una entrega más de Ledor Vador. Para mí es una alegría hoy presentar a Jason. Bienvenido. Hola Dudu, ¿cómo estás? Es un placer volver otra vez a hablaremos de Torah. Estamos en un proyecto en donde quisimos enfocar que la séptima Aliyá tuviera un enfoque generacional. Y como detalle curioso, todas las séptimas Aliyot han encontrado un tema de generaciones, de los hijos. Y aquí, ¿qué podemos encontrar en Parashat Toldot? Precisamente habla del concepto de generaciones. Sí, aquí en esta parashá podemos encontrar cómo empieza la vida de familiar entre Isaac y Rivka. Aquí habla de Esav, de Jacob y al final nuestra parashá en la séptima Aliyá nos habla sobre la familia de Rivka. Nos habla de que ella era hermana de Labán, pero también era hija de Betuel y nos empieza a exhortar qué tipo de persona era Rivka. Pero entonces, si quieres, podemos seguir con el hebreo. Hay un pasaje que queremos resaltar de esta séptima aliyá que está tanto en el verso 6 como en el verso 7 del capítulo 28, en donde nos dice, Bayar Esaf, ki beraj Isaac et Jacob, y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram. Allí va a continuar diciéndonos a tomar esposa allí, que al bendecirlo le había encomendado diciendo no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Cuál es la reacción? Siguiente dice versículo 7 en hebreo, Baishma Jacob el Aviv ve'elimo ve'yelech Padena Aram. Y escuchó, pero aquí la traducción siempre va a decir, y obedeció Jacob a su padre y a su madre, y se había marchado hacia Padán Aram. Aquí vemos cómo aquí Isaac le ordena a su hijo, a Jacob, vete a la tierra de donde estuvo mamá, o sea, de donde es Rivka, a la tierra de Padán Aram, donde está Betuel, y allá busca en las hijas de Labán a tu esposa. Entonces aquí nos preguntamos, ¿por qué Isaac sabiendo cómo es Labán? Porque el contexto que nos decía la parashá pasada, nos habla de cómo era Labán y cuáles eran sus impulsos, ¿por qué lo envía allá? Entonces aquí hay una pequeña historia en cual nos entra aquí esta historia y es que llega una pareja y se va a casar y los padres le dicen al rabino que los va a casar, ¿sabes qué? No tenemos confianza de la pareja con la que se va a casar nuestra hija porque no sabemos esa familia qué generaciones tiene anteriores, no sabemos cuál es su linaje, así que pues el linaje de nosotros es pulcro. Así que el rabino se queda pensando y les dice como, ¿saben qué? Ustedes hubieran negado a Abraham a su hija, sabiendo que es hijo de Terach. Aquí entendemos, les dice el rabino, que el linaje se hereda, pero lo que se va a ganar es la nobleza. Entonces aquí vemos que en la parashá nos habla y nos dice que Isaac envía a su hijo Jacob a que consiga esposa, pensando que las hijas de Labán iban a ser igual que su esposa Rivka, que fueran temerosas de Hashem. Hay algo interesante para conectar también el mensaje de la parashá pasada, cuando Hasem en la reflexión que compartía con el pastor hablaba de ese de pronto ticún o de ese deseo de Ismael también querer buscar algo de esa bendición. Acá vemos cómo es ahora Esaf el que ve algo también en relación con su hermano y él dice, bueno, mi padre quiere que tengamos esposas de nuestro lugar de origen. Y él se había casado con cananeas. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de que Esaú también quiere emular algo para como ganar bendición de su padre y decir, voy entonces a buscar, y ahora es algo interesante, en la familia, por el linaje de Ismael, él va a encontrar también ahora una esposa que nos relata el versículo 9. Esaf fue con Ismael y tomó para él como esposa a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras esposas. No deja sus otras esposas, pero quiere tratar de emular o imitar un poco el deseo de su padre con su otro hijo, que podemos aquí también aprender un concepto y es estas dificultades que pueden haber a nivel familiar dentro del núcleo de una familia en donde hay un hijo que probablemente sea el hijo escogido, el hijo favorito y el otro quiere
darse cuenta que tal vez nunca va a ser suficiente lo que haga para con su padre, pero lo intenta. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí de esto también? Los verbos que querías resaltar y lo que hablábamos alrededor de lo que dices. Muchas veces el linaje puede ser un aspecto como si dijeras esto es lo que me ha correspondido, pero esta nobleza o este deseo de poder llegar a ser un linaje especial se gana, es decir, se busca. Podemos esforzarnos en poder llegar a tener ese visto bueno por parte de Hashem. Sí, y entonces aquí dice que él se fue a donde Ismael, pero entonces nos preguntamos acá, ¿por qué se fue para Ismael si es que la ordenanza era váyase a Padán Aram y allá con las hijas? O sea, ya sabían que habían 2 hijas. Así que él iba en busca de algo más. Él no iba a obedecer a su padre ni tampoco dejar a sus esposas, simplemente iba por la bendición que a Ismael se le dio y como tú lo dices, en la parashá pasada se habló de eso. Ismael también tiene una bendición sobre que él iba a ser una gran nación. ¿Cómo conectamos esto en la Brit Hadashah? ¿Qué nos dice el texto alrededor de ese aspecto, digámoslo, de linaje o espiritual? Que como tú dices, de pronto es querer hacer las cosas por convencer a los demás, pero en realidad en su corazón no está sano y estás buscando su beneficio. Sí, digamos que en Jeremías, en el capítulo 17 habla sobre eso, que el corazón, solo Hashem lo sabe qué es lo que lo mueve, cuáles son los sentimientos que lo mueve, y él lo conoce muy bien. Pero en la Brit Hadashah, en Efesios, capítulo 5, versículo 10, dice, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. ¿Sí? Dice, no compartan conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz, pues hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí podemos ver que enlaza muy bien porque en secreto Esaf quería era la bendición que venía por Ismael, y lo diría el Shishkunit. Lo diría y diría, él va por la bendición que se fue a dar por Ismael, porque él no fue por la bendición que tendría la esposa en Padán Aram, por la obediencia. Y así fue como hizo Jacob. Tenemos entonces una decisión que tomar y es no aparentar, porque ante Hashem no podemos aparentar las decisiones que tomamos. Ser genuinos, ser obedientes y no hacer las cosas por apariencia, sino realmente buscar el mensaje que hay allí detrás, que es lo que tú decías, doblegar ese aspecto de pronto del linaje, independientemente cuál sea, y buscar el aspecto espiritual de poder llegar a la nobleza que el Eterno quiere que lleguemos, independientemente de cuál sea nuestra circunstancia. Sí, así como le diría a Samuel, yo veo el corazón. Shabbat Shalom, Shabbat bendiciones. Shalom, bendiciones.